Ahí tenemos la familia, ¿cierto? Mirando hacia la cruz, hacia la persona de Jesús. Perdonados. Hace poco vino una señora, ella casada con uno de los políticos de turno ahorita, que tantos que se presentan a los diferentes cargos que tenemos aquí en nuestra Colombia, en las recientes elecciones. Ella, una mujer que asiste a una comunidad de fe, pero descubre que su esposo le es infiel con otra persona, pero durante más o menos como unos 10 años ha vivido en un triángulo amoroso, ¿no? Ella, la otra y él. Y como él le dijo que ella era la primera, pues ella se quedó siendo la primera, pero resulta que tiene una segunda. No le dijo que era la única, sino que era la primera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando le dicen que es el primero, sobre todo en la relación matrimonial. ¿Ok? ¿Qué pasó? Pasaron 10 años y ella se da cuenta que su esposo no ha cambiado. Pero cuando inicia su proceso de terapia, ella dice que lo ha perdonado. El tema es que no sabe las implicaciones para su vida de haber aceptado un triángulo amoroso durante 10 años. Entonces resulta que se da cuenta de que no tiene por qué tolerar ese tipo de relación así. Y dice que de todas maneras ella lo ha perdonado, pero cuando comienza el proceso se da cuenta del daño que ha causado en su vida y que le ha causado este hombre a ella y a sus hijos. Entonces este hombre tiene 2 hijos con ella y 2 hijos con la otra persona. O sea que tiene 4 hijos. Y así, entonces ella cuando comienza a reaccionar se da cuenta que no tiene por qué aceptar ese triángulo amoroso y que el hombre tiene que definirse, o chicha o limonada. ¿Sí? Entonces parece que se quedó con la chicha, no con la limonada. ¿Ya? Entonces ella ha venido ahorita asumiendo todo un proceso de restauración con ella misma y entendimiento de la condición de su corazón y del impacto que produce. Realmente ella todavía no lo ha perdonado. ¿Por qué no lo ha perdonado? Porque es que ella no se había dado cuenta realmente de todo el impacto que le había generado en su vida todo esto que ella ha venido viviendo. Entonces, ¿qué es lo que a ella la sensibiliza? La gravedad del pecado se da cuenta cuando se quita el velo de entender que lo que hizo este hombre es grave. Y desde esa gravedad es que comienza a ver realmente la necesidad de perdonarlo. El perdón es todo un proceso en esa relación. Pero hoy no quiero hablar del perdón hacia otros, sino el perdón de Dios hacia nosotros. Entonces, para ello, quiero hablarles que para poder comprender el perdón, y lo vamos a tener que esto va a ser una primera parte, luego vamos a hablar de otros asuntos, pero vamos a seguir trabajando cada vez que nos reunimos en la Cena del Señor este tema del perdón, perdonados. Entonces, ¿qué tan perdonado usted se ha sentido por parte de Dios? El sentimiento del perdón es un producto de la convicción. Mis sentimientos no están divorciados de mi intelecto. Yo no puedo cometer suicidio intelectual. Yo no puedo decir, soy perdonado por Dios, pero no entiendo cómo es ese rollo, pero soy perdonado por Dios. No, yo tengo que tener entendimiento. Hay entendimiento. Dice que amaremos al Señor también con nuestro entendimiento. ¿Ok? Entonces tengo que entender realmente para poder ser perdonado por Él. Tengo que entender, no para hacer, sino para comprender el proceso del perdón. ¿Quieres cerrar la puerta allá afuera? Aquí. Atrás, es que allá no está abierto. No. Bueno, entonces cerramos. Sí, pero esa también. No, mi asistente hoy sí está. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver? La gravedad del perdón. Este es un cuadro. Desconozco quién lo pintó realmente. Si ustedes se dan cuenta, allí está Jesús. Este es un contexto de un hombre judío con la Torá en la mano. Pero Jesús le está ofreciendo, si ustedes se dan cuenta aquí, en este punto, tenemos la ley. Yo puedo presumir muchas cosas, pero habría que preguntarle al autor qué es lo que él quiere decir.
Pudiera decirle que él tiene una parte de la ley, pero le hace falta el Nuevo Testamento. Yo pudiera pensar eso, no sé. Habría que preguntarle al autor qué significa, o a una persona que conozca el trasfondo. Si se dan cuenta, Jesús tiene el talit, un símbolo muy significativo en el contexto judío cuando se lee la Torá. Vamos a mirar precisamente lo que escribe un hombre que se sintió y que se supo y entendió acerca del perdón. Y ese hombre es David. Él entendió la gravedad del pecado. ¿Cuándo lo entendió? Cuando Dios le envía ¿a quién? Al profeta Natán. Y a través de una parábola, interesante, una parábola. ¿Recuerdan ustedes la parábola? Sí, América. ¿Cómo era la parábola? Duro para. ¿Cómo era la parábola, América? Es de un hombre rico, un hombre que tenía muchas ovejas, y vino una visita y él no quería matar ninguna de sus ovejas, pero había un hombre pobre que tenía una sola oveja, y este hombre fue y tomó la oveja para hacer el banquete en vez de usar las que... La de él. Entonces, esa es la parábola que le cuenta el profeta Natán al rey David. ¿Cuál es la reacción del rey David? ¿Qué dice el rey David? El tal hombre es ¿qué? Digno de muerte. Allí es cuando David entiende, cuando el profeta Natán, ¿qué le responde el profeta Natán? Tú eres ese. Tú eres ese hombre. ¿Cuántas veces Dios no usó alguna parábola para alguna persona, algún relato, alguna historia de vida, alguna circunstancia, para decirnos, tú eres esa mujer, tú eres ese hombre? Y David entonces escribe luego el Salmo 51. Contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado. Realmente el perdón, que quien lo otorga es Dios, porque es contra Él que pecamos. Antes que el daño, si fue contra nosotros, primero que todo contra Dios. Es de Dios que viene el perdón y nosotros lo extendemos hacia otros. Él lo extendió hacia nosotros. Pero tenemos que comprender, hoy en día hablamos de un evangelio donde no hablamos de pecado. Hoy en el mundo no se habla de pecado. Se considera que pecado es un término religioso. Pecado es una realidad. Pecado no se necesita salir de aquí para ver el pecado. Si queremos verlo más a fondo, miramos la historia de la humanidad. Tenemos 2 guerras mundiales, 3 guerras mundiales. La situación de hoy en día en Siria es considerada una 3ª guerra mundial. Ya se involucran muchos países. Más de 5. Se ha declarado la 3ª guerra mundial. Estamos hablando de la condición del ser humano. Pecado. Contra ti solo he pecado. Hay un reconocimiento de responsabilidad moral. He hecho lo malo. O sea que involucra otro elemento, la gravedad del pecado, la responsabilidad moral humana. He hecho lo malo. Y reconozco delante de Él culpa, verdadera culpa, delante de tus ojos. ¿Usted se puede imaginar que cuando yo peco, Dios me está viendo? Creemos que no. No, nos escondemos. Decimos, nadie me está mirando. Y eso me recuerda a una profe que la recordamos los estudiantes del colegio donde yo estudié, el Liceo Cervantes, una profe Josefina, que colocaba en el tablero una frase que decía, Dios nos ve. Como yo les comentaba, ella salía del salón de clase y nadie se movía. Solamente ver esa frase en el tablero. Nadie se copiaba. Todos seguíamos instrucciones, porque Dios nos ve. Eso reconoce David. Delante de tus ojos he hecho lo malo. O sea, no me he escondido. No es posible esconderse de Dios para hacer lo malo. ¿Para qué? O sea que hay un elemento, hay una gravedad de pecado, hay una responsabilidad humana, hay una culpa, pero también hay una demanda de justicia. La ira de Dios está sobre el pecador.
para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hay un juicio para el pecador. Entonces, para comprender el perdón tenemos que comprender las implicaciones del pecado. ¿Qué implicaciones tenemos que tener en cuenta? Y son las que yo les he dicho ahorita. 1, la gravedad del pecado. Como siempre, estas diapositivas se las mandamos, ¿no? Para poder comprenderlo hay que comprender las implicaciones, la gravedad del pecado, la responsabilidad moral, ¿correcto? La culpabilidad. Noten que es diferente responsabilidad a culpabilidad. En el contexto de la psicología ya no se quiere hablar de culpabilidad. Pero yo no puedo hablar de responsabilidad sin hablar de culpabilidad. El problema es cuando la culpabilidad se convierte en una obsesión, eso es un problema. Y allí es donde entonces Satanás aprovecha esa situación. Entonces nos acusa. Pero la culpabilidad es necesario sentirla. Ahora hay una culpabilidad falsa y otra verdadera. Entonces la culpabilidad también es importante tenerla en cuenta como una implicación. Y la ira de Dios. O sea, siempre hay una respuesta por parte de Dios en su carácter. La ira. Porque creemos que, Dios permite toda la maldad. Miren todas las mujeres que han sido violadas. Miren este tipo, el monstruo de Monserrate. ¿Y qué hizo Dios? Dios no hizo nada. No, un momentico. Esa es la condición del ser humano. La ira de Dios está sobre eso. Entonces, esa es la condición. Dios se hizo. Envió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Dios hizo. Nos dio la posibilidad de que nosotros respondiéramos con un sí frente a la obra de Jesús. Dios sí hizo. Entonces, hay varias palabras, varias acepciones de la palabra para referirse al pecado. Pero hay algo muy significativo, que todas estas acepciones tienen un referente, y ese referente es Dios. Ese referente no es la cultura, no son los valores de turno, no es lo que la sociedad dice a última hora, no es aquello que consideremos ley en la legislación de un país. No, ese referente nos lo da Dios, lo estableció. Y de alguna manera lo identificamos como la ley de Dios. Jesús también nos habla de la ley. La redujo a ¿cuántos mandamientos? El primero, amarlo a Él. Y el segundo, al prójimo. Ese es, de alguna manera, el resumen de la ley y los profetas. La ley real, dice Santiago. Si cumplimos eso, cumplimos toda. Si no cumplimos uno, no cumplimos toda. Entonces note que la ley tiene una connotación, cuando Jesús nos la pone, entonces nos deja una profunda, que aquel que no cumple la ley es un egocéntrico completo. Porque no ama. ¿Se imaginan eso? Cuando no cumplimos la ley se está afirmando lo egoístas y lo egocéntricos que somos. Porque no amamos. ¿Sí? Entonces algunos dicen, no, pues qué lindo, yo tengo novio. ¿Sí? Entonces estamos amando. Y no tan solo, si el próximo, tengo que amarlo primero que todo, como Dios me invita a amarlo. Sino aquellos que forman parte de mi proximidad. Y amarlo de formas diferentes. Amarlo como Dios quiere, pero dependiendo del rol que yo asumo, entonces lo amo conforme a los límites que Dios estableció. Entonces miren las diferentes acepciones de la palabra pecado. Miren las diferentes acepciones de la palabra pecado. ¿Sí? Entonces, mira, la primera, arriba, amartía. No es el nombre de la señora de la esquina. Amartía significa la acción de errar en el blanco. Intento fallido de llegar a la meta. Pero note que hay un referente. La palabra me indica que hay un referente, es que no llegó. O sea que se estableció una meta. Dios estableció un blanco. Mira, allá es blanco, allá tienes que darle. No se miente.
Pero Señor, ¿qué pasa si le doy no en el 10 sino en el 9? No, tienes que dar en el 10. Pero Señor, uno de vez en cuando tiene que poder decir sus mentiritas. No, mira, la verdad es blanca, no es coloradita, no es verdecita. La verdad es la verdad. Y yo soy la verdad, dice Jesús. Entonces, amartía, noten que allí hay un elemento, y es que ese elemento tiene un blanco y tiene una meta. ¿Sí? Adiquia, injusticia e iniquidad. Quiere decir que hay un referente de justicia y de equidad. ¿Quién lo establece? Dios. La sociedad de turno, los valores de la cultura, la sociedad que estableció, la ley, la legislación actual, no, en Dios. Adiquia, ponería, es maldad. El corazón se descompone. ¿Qué es lo que hay en este hombre, en nuestro contexto que está planteando que ha asesinado, ya llevan más de 14 mujeres? Maldad. Yo me preguntaba, ¿la maldad dañó su mente? Porque de hecho, el hombre considera a algunos que es muy consciente de lo que hizo. No ha perdido conciencia de lo que hizo. Es muy consciente de lo que hizo. Y eso significa, como dice la Biblia, un hombre que su conciencia ha sido cauterizada, pero es consciente. Él sabe que hace lo malo y lo hace. Su inteligencia moral está en -30. Hay una zona en el cerebro que está asociada con la inteligencia moral. Parabasis, infracción, transgresión. ¿Pero infracción de qué? De una norma. Sobrepasar un límite. Entonces establecen en nuestras carreteras máxima velocidad en la ciudad 60, fuera de ella 100. Si usted pasa la norma establecida, los límites, el radar le dice, allá va Omar a 130, César va a 80. Entonces superó la norma, infracción. Entonces lo paran o le llegan a su casa la bolitica de Navidad con una foto. Infracción. Eso es. Entonces cuando usted le pone en un parte dice, parabasis. Infracción. Transgresión. Parte. Comparendo. Sobrepasó el límite establecido por la ley. Eso también tiene que ver con el pecado. Anomia. Ilegalidad. Pero entonces hay leyes que son realmente no están conformes a la ley de Dios. O sea que son ilegales frente a Dios. Qué curioso. Pero la ley, la violación a la ley conocida, anomia, la ley es la que estableció el Señor. Todas ellas, si ustedes se dan cuenta, todas ellas, miren lo que dice acá, todas ellas tienen relación con el referente dado por Dios, la ley. En el Nuevo Testamento en el griego, ¿sí? Nuevo Testamento en el griego. Estas son algunas excepciones de la palabra pecado en griego. Son las más usadas. Hay muchas más, pero estas son las más usadas. Y todas ellas hacen relación con ese referente dado por Dios. ¿Tú conoces de pronto la raíz de pecado, la raíz de la palabra pecado? No. No, es que, no, en español no sé. ¿Tú la conoces? No. Ok. Entonces, ¿pero qué sucede? Al hacernos a su imagen y semejanza, entonces Dios estableció una correspondencia entre su corazón y el de nosotros. O sea que nadie dice, no, pero es que yo nunca he leído la Biblia, yo tengo un cambuche por allá metido en la selva, yo soy un indígena que nadie me ha venido a hablar de Jesús. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, por naturaleza. ¿De dónde sale esa naturaleza? A pesar de la condición del ser humano caído. ¿Ya? Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones.
Entonces, al hacernos a su imagen y semejanza, estableció una correspondencia entre su corazón y el de nosotros. Entonces, ¿qué? Da testimonio a su conciencia. Entonces, la conciencia, como decía una profe que yo conocía de niños en Venezuela, decía, la conciencia es esa vocecita que a veces en nuestro interior nos grita en voz alta, diciéndonos, eso no está bien. En unos se escucha más que en otros. Entonces, dice, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, hay una correspondencia entre Dios y nosotros. Quiere decir que cuando cometemos pecado, hay una situación de ilegalidad. Estamos al margen de la ley. ¿Se imaginan? Cuando cometemos pecado, nosotros estamos al margen de la ley. Entonces, ¿por qué? Miren lo que dice 1 Juan 3:4. Búsquenlo, por favor. Primera de Juan 3:4. Cometer pecado es cometer una ilegalidad. Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe. ¿Qué otras versiones tienen? Léela. Dice, Duro. todo el pecado viola la ley de Dios porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Todo ¿Otra el versión? que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Muy Y bien. esta dice, todo el que peca quebranta la ley. De hecho, el pecado es la verdadera ilegalidad. Ok. Entonces notemos cómo pecar es ir activamente contra Dios. Así nos lo plantea. Pecar es ir contra Dios, activamente. ¿Pero qué significa ir contra Dios? Mira, lo primero, cuando yo peco, en nuestro contexto, cuando decimos que vamos contra la autoridad, además de eso hay algo más. Cuando peco no tan solo voy contra la autoridad de Dios, sino voy contra mi propio bienestar. Voy contra mi propio bienestar. Voy contra el bien más elevado. ¿Por qué? Porque es que Dios estableció eso, es para traernos bien. No es para fregarnos la pita. No es para no querer. Y no es que siempre me ponen trabas para hacer lo que yo quiero. No se trata para amargarnos la vida. Detrás de cada no de Dios hay 3 sís. Sí te amo, sí te protejo y sí te proveo. O sea que nuestro propio bien. Detrás de cada no hay 3 sís. Entonces no tan solo voy contra mi propio bienestar, voy contra la autoridad de Dios y voy contra el amor de Dios. Por eso es que a veces Dios se vuelve nuestro amado adversario. Por lo tanto, todo pecado es hostilidad contra Dios, pequeño o grande. Todo pecado. Y todo pecado constituye una infracción a lo que Jesús llamó también el primer mandamiento, que lo vemos en Santiago. Vamos a Romanos 8:7. Dice así. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera
puede hacerlo. ¿Quién tiene otra versión? Yo. Léela, por favor. Los que nos controlan sus malos deseos solo piensan hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque nos quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Hostilidad es enemistad. Somos enemigos. En esa condición en la cual estamos en una condición en la cual nos convertimos en hostiles a Dios, en enemigos a Dios. Yo no puedo decirle, mire Dios, te pido el favor que me ayudes en el examen que tengo de la universidad o del colegio. Pero Señor, ¿sabes qué? Voy a llevar aquí en el brazo toda la información. Y entonces resulta que cuando yo llego allá, primero que todo ya de por sí es un acto de irresponsabilidad porque no estudié. Ya, 1, 2. Le estoy pidiendo a Dios que me bendiga. Sí, Señor, te pido que me bendiga y que no me cojan. ¿Cierto? Es como la Virgen de los Sicarios. Dios, ayúdanos a matar, pero que le demos el pepazo en la cabeza, bien dado. Y que no nos coja la policía. La Virgen de Dios. Sí. La Virgen de los Sicarios. Sí, pero ustedes tienen un equivalente ahí, en nuestro contexto, ¿no? O Señor, mira, voy a pasar, Señor, una solicitud al banco. Y Señor, yo voy a decir que gano 15 millones, aunque no gano sino el básico. No, pero Señor, yo te pido que nos aprueben el crédito. Yo hice eso hace muchos años. Amparo es testigo de eso. ¿Ah? Que pasaba información que no era correspondiente a los bancos para que me aprobaran los créditos. Pero ya me arrepentí, no se preocupen. Pero le pedimos a Dios que nos bendiga. ¿Ah? El problema es que cuando el banco investiga, ¿de dónde saca la plata para...? ¿Se dan cuenta? Sí, ahora sí se puede hacer eso, ¿no? Antes no. Ahora saben qué cuentas tiene, qué plática recibe, qué práctica le quitaron, a quién le debe plata, quién le ha pagado, mejor dicho. A mí me llegó la información de la DIAT diciéndome, señor contribuyente, usted debe declarar renta porque ha ganado antes de... ¿Me imagina? O sea, uno dice miércoles, o sea, ¿cómo así? Y después, gracias por su contribución. Sí, pagó, ¿no? O sea, que ya le respiran en la nuca a uno porque saben. Ok, entonces, todo pecado constituye una infracción. Realmente, estamos en hostilidad contra Dios. Ahora bien, quiero terminar con esto. Somos perdonados por la obra de Jesús en y por nosotros, pero debemos ser conscientes y responsables de nuestro pecado. Eso es fundamental. Estamos predicando un evangelio sin cruz, un evangelio sin Cristo. Si yo no hablo de pecado, pues tampoco hablo de cruz. Hablo de la prosperidad. ¿Sí? Pero no estamos hablando de la condición del ser humano. La condición del ser humano es una condición caída. Es una condición separada de Dios. Entonces, esa es la condición. ¿En qué termina el salmista? Miremos lo que dice el Salmo 51:17, por favor. Vamos un momento al Salmo 51:17. Salmo 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nuestros pecados y nuestra condición es como esa mano que está ahí, abajo. Esa es muchas veces nuestra condición, pero dice que un corazón contrito y humillado no es despreciado por Dios y que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecia.
Creo que lo que nos lleva a estar conscientes de nuestro pecado es ser conscientes de nuestra maldad, ser conscientes de la gravedad de nuestro pecado. Este es un material que está en este libro, que se llama La Cruz de Cristo, de John Stott. Creo que es uno de los hombres que mejor ha escrito sobre este tema, y creo que es un referente muy importante para nosotros también como comunidad, en nuestra posición doctrinal que tenemos como el renuevo. Entonces yo que los invito hoy, vamos a tomar la cena del Señor, ¿sí? En la cena del Señor, aquellas personas que han nacido en Cristo, aquellas personas que le han reconocido a Él como su Señor, como su Salvador, aquellas personas que tenemos conciencia del perdón y que nos hemos entregado a Él como Señor y Salvador, podemos tomar la cena. La invitación es a que le conozcamos a Él como el Señor, como el Salvador, como aquel que perdona nuestros pecados. Y vamos a inclinar un momento nuestro rostro para ponernos de acuerdo con Él. ¿Y qué le diría usted al Señor? ¿Qué le respondería usted al Señor con respecto a esto que el Señor hoy nos ha hablado? ¿Qué le diría usted? Contra ti, Señor, contra ti, solo hemos pecado. Mis pecados no están ocultos ante ti. Lo sabes todo. Me arrepiento de verdad. He hecho lo malo. Aquí estoy, límpiame. De tu luz a mi ser, que no quiero ocultar. Delante de tus ojos hemos hecho lo malo. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí y volverá a ocupar el primer lugar en mí. Señor, perdónanos porque ocupamos el lugar que te correspondía a ti. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Para que sea reconocido justo en tu palabra. A mi
tenido por puro en tu juicio. Gracias, Señor, por el perdón. Gracias por perdonarnos. Gracias por limpiarnos de todo pecado. Gracias, Señor, por restaurar y restablecer y reconciliarnos contigo. Señor, gracias por perdonarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias por restablecernos. Eres justo. Ese es nuestro deseo, Señor, que ocupes el único lugar en nosotros, Sí, Señor. el más importante, Señor. Sé tú el Rey de Reyes de nuestras vidas. Ocupa el primer lugar. ¿Qué le quiere decir usted al Señor? Padre, te doy gracias porque eres tú quien